El día no empezó bien desde la mañana, por lo que el ánimo de Nina Grigorievna estaba, por decirlo de manera suave, bajo. Se había quedado dormida porque, tras una discusión con su nuera la noche anterior, se olvidó de poner el despertador. Como resultado, tuvo que saltarse el desayuno y se dirigió apresuradamente al trabajo, pero quedó atrapada en un embotellamiento durante mucho tiempo. La suma de todas estas circunstancias resultó en una llegada tarde al trabajo de casi una hora. Al aparecer la jefa, los empleados del salón de moda prima se quedaron en silencio, como ratones, ya que a nadie le apetecía caer bajo el enfado de Nina Grigorievna. Solo la economista principal se atrevió a cruzar el umbral del despacho de Gagarina. Miró a la jefa con una actitud servil y con tono adulador preguntó: «Nina Grigorievna, ¿tiene usted problemas? Hoy no parece usted misma». Nina Grigorievna respondió con sarcasmo: «Basta de tonterías. ¿Para qué viniste?» Si otro empleado hubiera tenido ese tono poco amistoso, habría salido corriendo. Pero no Galia Igorevna. Esta mujer tenía una piel con una capa extra de armadura y le importaban poco los principios morales elevados. Pulkin estaba en la categoría de personas con un carácter voluble según el viento del momento. Gagarina conocía bien esta característica de su subordinada y, por ello, se permitía hablarle de esa manera. Galia Igorevna no se apresuró a responder. Caminó con una compostura digna hacia la mesa donde estaba sentada la jefa. Luego acercó una silla y se acomodó en ella. Gagarina, con un gesto teatral, miró al techo y de repente se golpeó la frente con la mano. «¡Maldita sea! Se me ha ido completamente de la cabeza. ¿Dónde está ese individuo?» «El individuo ya se ha ido», respondió Pulkin con un encogimiento de hombros. No le quedó otra opción. Lo esperó en la recepción durante media hora y luego se marchó. Pulkin hizo una pausa y miró a Nina Grigorievna con significado. Estaba muy descontento y dijo que a partir de ahora solo nos suministrará mercancía después de recibir un adelanto. Nina golpeó el escritorio con el puño. ¡Qué bien! Ahora exige un adelanto. Más le valdría preocuparse por la calidad de su mercancía. La economista principal decidió revelar la noticia más importante. Sí, Nina Grigorievna, estoy completamente de acuerdo con usted. La calidad de los productos ha disminuido considerablemente últimamente. Pero, ¿acaso tenemos otra opción? Los proveedores se han vuelto descarados. En cuanto a opciones, tienes razón, Galia. Si nos ponemos exigentes, nos quedaremos sin mercancía, y no quiero ni imaginar las pérdidas que eso nos causaría. Nina Grigorievna pensó unos segundos y luego preguntó: «Oye, Galia, ¿no hay forma de darle un giro a la situación a nuestro favor? Tú eres experta en resolver estos asuntos. Dile a ese avaro que espere un poco». Pulkin sacudió la cabeza con determinación. «No, Nina Grigorievna, no será posible. Este individuo es muy insistente en exigir el adelanto antes de entregar la mercancía. Además, ahora debemos pagar no el 30%, sino el 50%. Galia, en un arrebato de indignación, cogió el portabolígrafos y lo lanzó al rincón más lejano del despacho. Pulkin esquivó el objeto a tiempo. De lo contrario, habría sido golpeada por el pesado objeto de piedra natural. De repente, le dio un tal shock que se levantó de la silla y gritó: «Nina, ¿qué te pasa? Te has comido la belladona por la mañana. Podrías haberme matado». Gagarina intentó calmarla. «No exageres, y además, no se puede matarte después. Eres como un Terminator, renaces de nuevo». Gagarina se rió de su propia broma, pero inmediatamente se puso seria y con reproche dijo: «Sabes perfectamente que cuando no estoy de humor, es mejor no darme noticias así. Y tú constantemente me provocas, y tengo la impresión de que lo haces intencionadamente». Nina Grigorievna miró al economista Galina Igorevna con una mirada severa. Galina Igorevna, desconcertada, parpadeó con sus pestañas maquilladas. «Nina, ¿cómo pudiste pensar algo así de mí? Me esfuerzo al máximo para mantener a nuestra empresa a flote, y en lugar de agradecimiento, recibo esto».
Gagarina sonrió con ironía y respondió: primero, no es nuestra, sino mi empresa. Eres casi mi amiga, pero te pido que no confundas el regalo de Dios con una tortilla. Ahora, pasemos al segundo punto. Si este villano no se ha confabulado, simplemente hay que deshacerse de él. No es nuestro único proveedor. Otros también imponen demandas similares, y tengo la sospecha de que todos están coludidos. Por lo tanto, hay que buscar otros proveedores. Galina, dime, ¿por qué te pago un salario tan alto? ¿Por qué mantengo a un montón de gerentes? Ocúpense de sus asuntos y dejen de vivir en sus cómodas oficinas. Sin embargo, su ímpetu fue de repente apagado por Pulquina. Puedes seguir golpeándote la cabeza contra la pared, pero nadie aceptará suministrar mercancías sin un adelanto. No quería preocuparte, pero además de las deudas con los proveedores, tienes deudas en contribuciones sociales e impuestos, y este asunto necesita ser resuelto de inmediato. Nina Grigorievna se encogió de inmediato, y Pulquina pensó que se parecía a un muñeco inflable del que se ha escapado el aire. Nina se apresuró a consolar a su jefa. Pero seguro que puedes pensar en algo. Tienes recursos suficientes, y tu difunto esposo te dejó una buena herencia. Gagarina miró a su amiga como si la viera por primera vez, y después de una breve pausa, con sarcasmo respondió: Galina, mi difunto esposo permitió que se hiciera pública la herencia solo después de 6 meses. Parece que decidió darme una sorpresa agradable. Pulquina estaba sorprendida. Realmente una sorpresa. Nina, puedes vender algo, ¿no? Te diré la verdad. La situación es casi catastrófica. Si no se toman medidas drásticas, tu empresa podría quebrar. Nina Grigorievna movió la mano con desgano. Lo entiendo todo, pero no puedo hacer nada. Todas las cuentas de mi esposo están congeladas. No puedo vender ni la casa de campo ni uno de los coches. Incluso incluyó la bicicleta y el set de vajilla en la lista de objetos valiosos. A Galina Igorevna le preocupaba mucho ayudar a su amiga, ya que ella misma podría estar al borde de la ruina junto con ella. La dama comenzó a pensar frenéticamente en qué se podría hacer en una situación tan difícil. Puedes solicitar un crédito en el banco. En 2 meses, cuando heredes, podrás saldar todo. O habla con el abogado de tu esposo. No creo que sea tan exigente como para negarse a ayudarte con una pequeña recompensa. En los ojos de Gagarina brilló una chispa de esperanza. Gracias, Galia, por la sugerencia. Por supuesto, rechazo completamente la primera opción, y la segunda la discutiré hoy mismo con Petr Petrovich e intentaré convencerlo. No había cerrado la puerta del economista principal cuando Gagarina empezó a marcar el número de su abogado. Koliagin no se sorprendió del llamado de la viuda de su antiguo cliente. Tras el saludo habitual, dijo con optimismo: Nina Grigorievna, me alegra escucharla. ¿Cómo está? Intentando ganarse al abogado, Gagarina suspiró y respondió: Petr Petrovich, qué alegrías puede tener una mujer huérfana después de la muerte de Vladimir. Han pasado 4 meses y aún no puedo acostumbrarme a la idea de que él ya no está. Para enfatizar, la mujer sollozó, y el tono de voz de Koliagin cambió de inmediato. Nina Grigorievna, si necesita mi ayuda, no dude en pedírmela. Estaré encantado de ayudarle. Sabía que no me negaría si te llamé porque necesito tu ayuda, continuó Gagarina. El tono del abogado pasó de ser afectuoso a oficial. Estoy escuchando. Nina no quería discutir un tema delicado por teléfono y pidió al abogado que se reunieran. Él aceptó de inmediato. Bien, Nina Grigorievna, dime, ¿cuándo te viene mejor que te visite? Mejor que yo vaya a tu oficina, aunque seguro que estás muy ocupado, sugirió la viuda. Koliagin pidió que esperara un momento para revisar su agenda. Hoy tengo todo ocupado hasta el mediodía, pero por la tarde tengo un hueco. Si te viene bien, te esperaré a las 4:30. Nina se alegró. Ese horario me viene bien. Gracias. La conversación con el abogado, aunque larga, alivió un poco la tensión nerviosa de Nina Grigorievna.
se ocupó de los asuntos habituales mientras pensaba en cuánto podría ofrecerle al abogado por sus servicios. La oficina de Kolyagin estaba a solo 5 minutos en coche, por lo que la viuda calculó cuidadosamente su tiempo para llegar puntualmente, sabiendo que Piotr Petrovich valoraba mucho la puntualidad. Este hecho se confirmó cuando la mujer entró en la oficina del abogado. Kolyagin echó un vistazo al reloj y sonrió ampliamente. «Estoy muy contento de verla. Se ve estupenda». Gagarina agradeció con una ligera sonrisa. «Gracias, Piotr Petrovich, por sus amables palabras, pero no tiene idea de cuánto me cuesta mantener mi equilibrio emocional». El hombre se levantó rápidamente y se acercó a la invitada, tomándola suavemente por el codo. «Lo entiendo. Es difícil perder a un ser querido, pero así es la vida, y no podemos cambiar las reglas. Pase, siéntese. Cuénteme en qué puedo facilitarle las cosas». Nina Grigorievna sacó un pañuelo de su bolso y se secó las lágrimas invisibles. «La desgracia siempre llega cuando menos la esperas. La enfermedad de Vladimir Semenovich fue un golpe inesperado para nosotros, aunque aún había esperanza de que todo saldría bien». Las lágrimas brillaron en los ojos de la viuda, y el abogado rápidamente le ofreció un vaso de agua. «Nina Grigorievna, trate de calmarse. Haré todo lo que esté en mis manos». La mujer lo miró con esperanza. «Gracias, Piotr Petrovich. Sabía que no me negaría un pequeño favor». Gagarina devolvió el vaso a su lugar. Kolyagin la miró fijamente, pero no dijo una palabra. Nina Grigorievna conocía bien esa táctica en las conversaciones. Ella misma la había utilizado para poner a sus oponentes en aprietos. Pero ahora no era ella quien llevaba la delantera, así que tuvo que emplear todos sus encantos femeninos. Con un suspiro melodramático, le dijo al abogado: «Piotr Petrovich, tengo un pequeño favor que pedirle». Su interlocutor apenas logró contenerse. «Es muy simple, Piotr Petrovich. No finja que no me entiende». Kolyagin respondió con calma. «Si se refiere al testamento, me temo que no puedo hacer nada. Su difunto esposo decidió que se publicaría su última voluntad, exactamente 6 meses después de su fallecimiento. Y, por razones éticas, no puedo infringir su mandato, ya que él sigue siendo mi cliente. Eso significa que debo defender sus intereses». Nina Grigorievna se cansó de interpretar el papel de viuda afligida. Miró al abogado con coquetería, buscando causar una impresión favorable. «Pero, Piotr Petrovich, ¿para qué todos estos formalismos? Según la ley, yo soy la principal heredera. A cambio de un pequeño favor, le ofreceré una generosa compensación». Gagarina lo miró fijamente, pero él desvió la vista y tosió. Cuando la tos cesó, el hombre dijo: «Lamento mucho, Nina Grigorievna, pero no podré cumplir su solicitud. Además, sobre la compensación, no se preocupe, no acepto dinero. Le aconsejo que tenga paciencia, ya que 2 meses no es un plazo tan largo. Pero, considerando su complicada situación financiera, puedo revelarle un pequeño secreto. Poco antes de su muerte, Vladimir Semenovich modificó el testamento». Gagarina se quedó sin aliento. «¿Cómo lo modificó? ¿Por qué me entero de esto solo ahora?». Kolyagin se levantó de la mesa, indicando que el tiempo de la visita había terminado. «Lo siento, Nina Grigorievna, pero no puedo decirle más. Le recomendaría que sea cautelosa con sus negocios». Piotr Petrovich acompañó a la dama hasta la puerta, expresando la esperanza de verla de nuevo dentro de 2 meses, y cerró la puerta tras ella. Gagarina caminó lentamente hacia el aparcamiento donde había dejado el coche, sin poder creer lo que le había dicho el abogado. Sus piernas se sentían pesadas y sus manos temblaban de nerviosismo. Se sentó en el coche, dándose cuenta de que no podía conducir en ese estado. Su voz interior le decía: «Nina, no te derrumbes, recupérate». Repitió mentalmente esta frase varias veces, hasta que empezó a sentir cómo disminuía la tensión interna. Encendió el motor y, con habilidad, se puso en marcha. Mientras se abría paso entre otros vehículos, Gagarina salió a la principal arteria de la ciudad, su indignación desbordándose.
Durante todo el trayecto a casa, despotricó contra Kolyagin con una serie de epítetos coloridos. ¡Qué grosero y sin tacto! Un engreído con cara de pasteleo. Y también se dirigió a su difunto esposo, Vladimir Semenovich. Boldenka, espero que escuches mis palabras en el más allá. Deseo que te remuevan en el fuego hasta el infinito. Pensaste que me ibas a dejar en la estacada, pero nada de eso. Arrancaré esa maldita herencia porque tengo pleno derecho a ella. Solo al acercarse al pueblo al que se habían mudado hace años, la mujer comenzó a calmarse un poco. Decidió no meter el coche en el garaje y se dirigió directamente a la mansión de 2 plantas. Al llegar, su nuera, Katia, la recibió con una sonrisa radiante. «Buenas tardes, Nina Grigorievna. La estábamos esperando». Al ver la sonrisa y los ojos brillantes de Katia, Gagarina sintió cómo su furia resurgía como lava caliente. La suegra respondió con brusquedad. «¿Qué pasa? ¿Ya te has acomodado?» Sus ojos se llenaron de lágrimas de enojo. «Nina Grigorievna, ¿por qué me trata así? Yo no le he hecho nada malo». Katia intentó ocultar las lágrimas, y en ese momento, Iván, el joven esposo, apareció y reprendió a su madre. «Mamá, ¿no podrías dejar de atacar a mi esposa? ¿Por qué siempre estás a la defensiva con ella?» Nina Grigorievna hizo una mueca y respondió con sarcasmo. «Ah, hijo, veo que te has convertido en un defensor de la justicia. Escucha a tu madre. Simplemente no soporto a esa mujer sin cerebro». Iván bajó la cabeza. Su voz se apagó mientras pedía. «Mamá, al menos no muestres tu desprecio. Creo que no es difícil, especialmente porque Katia no tiene la culpa de nada». Gagarina solo sonrió con desdén, colgó su abrigo en el armario y con un tono más suave le pidió a su hijo. «Estoy muy cansada hoy. Dejemos los conflictos para mañana». Se desplomó en un cómodo sillón, pero no pudo relajarse, ya que no pasaron 5 minutos antes de que su hijo regresara con una bandeja. «Mamá, aquí tienes tu té de hierbas y un sándwich. Probablemente no has comido nada hoy, por eso estás de mal humor». Nina Grigorievna miró a su hijo con desconfianza. «Iván, dime, ¿por qué este cambio de actitud repentino? Ayer temías moverte de más y hoy no te reconozco. Por cierto, esa bandeja te queda muy bien. Si no te va bien, podrías considerar ser camarero». Se rió, pero Iván escuchó en su risa una nota desagradable. «Mamá, ¿te da placer humillar a los demás? Primero atacas a mi esposa y ahora me ofendes a mí». Nina Grigorievna se disculpó con un tono contrariado. «Lo siento, hijo. No quería ofenderte, aunque no dije nada humillante. Cualquier persona sensata debe estar preparada para los cambios en la vida. Sabes bien que esos cambios no siempre son agradables. Y además, ser camarero es mejor que estar sin hogar en una estación de tren». Iván, visiblemente irritado, replicó. «¿Para qué todas esas predicciones? Me siento mal de por sí». El rostro del joven se encendió y comenzó a moverse inquieto. Su madre conocía bien a su hijo y entendió que sus palabras habían tocado una fibra sensible. Dejando la taza de té a un lado, le preguntó. «Parece que he dado en el clavo. Veo que tienes problemas. Cuéntame, ¿qué ha pasado?» El joven, desorientado, recorrió la sala maldiciendo a Bulkin y a su propia suerte. Gagarina observó con atención los movimientos de su hijo adulto. «No te muevas tanto frente a mí. Habla clara y directamente. ¿Qué te pasa y qué tiene que ver Kolyagin con esto?» Iván se quedó inmóvil, mirando fijamente hacia un punto sobre la cabeza de su madre. Luego se desplomó en el sofá, abrazándose la cabeza con las manos. «Mamá, es una auténtica catástrofe. No esperaba que todo saliera así. Quería hacerlo mejor, y Bulkin me convenció de que era una inversión rentable». Nina Grigorievna sintió un nuevo ataque de asfixia. Con voz quebrada preguntó. «Dime de una vez, ¿qué has hecho ahora?» Iván, temeroso de mirar a su madre, confesó. «Autoricé la transferencia de una suma considerable de dinero para la construcción de una empresa, pero resulta que la fábrica de materiales de construcción solo existe en papel.
La decepción y la preocupación se reflejaron en el rostro de Nina Grigorievna mientras asimilaba la noticia. Iván comenzó a justificarse. Pero yo no sabía que iba a salir así, y Nikolai Ivanovich me convenció de que el acuerdo sería justo. ¡Idiota!, repitió la madre. ¿Y cómo piensas salir de esto? El joven agarró las manos de su madre y comenzó a besarlas. Mamá, no me dejarás en la estacada. Necesito urgentemente una pequeña suma para pagar a los trabajadores. De lo contrario, mañana me arrasarán. Nina Grigorievna apartó las manos de su hijo. ¿En qué pensabas cuando te embarcaste en esta aventura? Llevo tiempo dudando de si tienes cerebro en esa cabeza. No eres capaz de pensar racionalmente y cometes errores imperdonables una y otra vez. Primero, te casaste con esa mujerzuela, aunque podrías haberte casado con Mariana Sabatska. Ahora has despilfarrado dinero ajeno. Iván intentó replicar. ¿Por qué ajeno? Según tengo entendido, tu esposo y mi padrastro eran parientes cercanos. Eso significa que pronto podremos reclamar la herencia. Gagarina interrumpió. También lo pensé, pero hoy estuve con Koliagin, y él insinuó, o más bien, dijo directamente que Vladimir Semyonovich hizo enmiendas al testamento pocos días antes de morir. Iván detectó un matiz de burla en su voz, como si se estuviera burlando de su confusión. Yo también tengo problemas serios. Los proveedores han cambiado las reglas del juego, exigen un adelanto del 50%, y no sé dónde conseguir el dinero. Su hijo preguntó con inseguridad. ¿Y si vendemos uno de los apartamentos urbanos o el coche del padrastro? Aunque está parado. Gagarina sacudió la cabeza. Ninguna de esas transacciones será efectiva hasta dentro de 2 meses. El asunto está claro y en pausa. Después de una pausa pesada, la mujer concluyó con amargura. Si hubieras escuchado a tu madre, no estaríamos al borde de la catástrofe. Sabatsky es una persona muy rica y no nos habría negado su ayuda. Iván exclamó. Mamá, pero no me gusta Mariana. Ella solo piensa en fiestas y diversiones. En cambio, sus padres tienen mucho dinero, respondió su madre. Yo amo a Katia y quiero vivir mi vida con ella. Gagarina le dio una palmadita en el hombro. Es un objetivo noble, pero probablemente para lograrlo tendrás que mudarte de este palacio a una cabaña en el campo. Y es probable que la madre de tu esposa viva en un lugar así. Quizás tenga unas cuantas parcelas de tierra más, y tú pasarás tu vejez cultivando papas para no morirte de hambre. No te ofendas por mi tono áspero, te he dicho lo que pienso. Iván estaba deseoso de defenderse a sí mismo y a su esposa, pero no podía encontrar palabras convincentes. Mientras intentaba organizar sus pensamientos, Nina Grigorievna se levantó con dificultad y se dirigió a su parte de la casa. A modo de despedida, dijo con pesar. Lo siento, hijo, pero por ahora no puedo ayudarte. Estoy metida hasta el cuello en problemas. Tendré que pedir un préstamo en el banco para mantenerme a flote. Pronto se escuchó un portazo en el fondo de la casa, pero Iván seguía de pie en medio del amplio salón, con pensamientos contradictorios sin ninguna solución clara para su situación crítica. Nina Grigorievna estaba segura de que tan pronto como su cabeza tocara la almohada, todos los problemas desaparecerían y podría dormir. Pero tan pronto como se metió en la cama, comenzaron a aparecer en su mente los rostros conocidos de los abogados de Galina, Pulkina y su nuera. La mujer, irritada, apartó la manta. ¿Qué es esto? Necesito descansar para que mi cabeza esté clara mañana, murmuró y se volvió a acostar, pero recordó la expresión perdida en el rostro de su hijo y murmuró. Él ya tiene problemas para tomar decisiones por sí mismo. Acudió a su madre en busca de ayuda, y resulta que es peor que una madrastra. Y yo solo vivo en este mundo por él, haciendo sacrificios solo para el bienestar de mi hijo. Lágrimas calientes brotaron como de una tigresa herida mientras recordaba episodios de su infeliz vida. Nina creció, como se dice, en una familia acomodada. Su padre trabajaba en la administración municipal y su madre ocupaba el cargo de jefa de la clínica infantil.
Como sus padres estaban constantemente ocupados en el trabajo y Nina no tenía abuelos, la niña pasaba los días sola. Supo sobre la vida adulta bastante pronto, a través de sus amigas de la escuela, quienes ya habían probado algunos placeres prohibidos. Los padres empezaron a notar que la preocupación por su hija comenzó cuando su padre, de manera completamente fortuita, la vio en compañía de adolescentes que se comportaban de manera provocadora. Los jóvenes, tanto chicos como chicas, se comportaban de manera insolente, molestando a los transeúntes y usando un lenguaje vulgar. Entre ellos estaba su hija, que no parecía diferente. Grigori Ilich, al principio atónito por el shock, rápidamente se recuperó de su asombro. Su confusión se convirtió en furia y empujó a su hija hacia casa con firmeza. «Rápido a casa, ahí hablaremos». Nina, sonriendo de manera estúpida, se mofaba de la situación. Sus amigos se reían de ella diciendo: «Mira, Ninka y Papito han llegado a casa. Ahora él te va a dar una buena lección y luego te pondrá en el rincón». «Papá, no me hagas pasar vergüenza», le suplicó Nina. «No», exclamó Grigori Ilich. «Tú irás conmigo. Si te vuelvo a ver con esos desadaptados y vestida así, te vas a quedar en casa sin salir». Los adolescentes en grupo se burlaban de Nina, preguntando: «¿Dónde está tu actitud rebelde, Ninka? ¿Te atreves a enfrentarnos ahora?» Grigori Ilich observó a la multitud con una mirada dura y, agarrando el brazo de su hija, intentó arrastrarla fuera de allí. En un momento la chica intentó zafarse con un resoplido fuerte. Grigori Ilich se horrorizó al notar que, además de estar mal vestida, su hija olía a alcohol. «Esto se acabó. A partir de mañana, ni un paso fuera de casa sin mi permiso». Grigori Ilich cumplió su amenaza. Su hija, en sentido literal, perdió el derecho de ver a sus amigas y se sintió como una prisionera en su propio hogar. La frustración y tristeza de Nina fueron intensas, ya que no podía ver a sus amigos. Un día, decidió escapar de su confinamiento. Tras pensarlo, encontró el método más probado: descender por la cuerda de sábanas atadas desde el 6º piso. Sin embargo, su padre regresó antes de lo esperado, y al ver la escena, gritó con furia: «Nina, me has llevado al límite. Si no quieres hacerlo por las buenas, lo haremos por las malas». En esa época solo comenzaban a aparecer las primeras escuelas privadas. Grigori Ilich eligió el castigo más extremo para su hija. La inscribió en una institución de tipo cerrado, situada a varios cientos de kilómetros de su ciudad natal. Nina esperaba que su madre pudiera protegerla del autoritarismo de su padre, pero Vera Anatolievna ni siquiera la escuchó completamente, ya que fue llamada urgentemente al trabajo. Solo le dijo a Nina en el camino: «Nina, tú misma te has metido en esto. Has saltado y saltado hasta que te has estrellado. Solo puedo decirte que te has ganado el castigo. Encuentra la fuerza para soportarlo». Vera Anatolievna no intentó consolar a su hija llorosa. Nina tuvo que someterse a la voluntad de sus padres, pero desde ese día los odió con ferocidad. En la escuela cerrada, Nina encontró a otras chicas problemáticas, y los conflictos y peleas eran frecuentes. Las que se portaban mal eran colocadas en un cuarto de aislamiento y privadas de salidas durante varios días. A lo largo de 2 años, Nina pasó en el cárcere, improvisado en varias ocasiones, pero las duras pruebas de la vida solo la hicieron más fuerte. Soñaba con el día en que pudiera salir de la escuela y al fin tener libertad. Cuando su padre vino a recogerla, le anunció con tono indiferente: «Mañana, toda la familia irá al Mar Negro. Necesitas descansar antes de ingresar a la universidad. Con tu certificado, pasarás sin problema». Nina no pudo contener un grito de desesperación. «Papá, ¿por qué decides tú por mí a dónde ir? No quiero ir a pedagogía. Nunca me ha gustado la profesión». El maestro dijo que ese tema no se discutía. «Cuando se te pase la arrogancia, verás la vida de otra manera en la universidad», le comentó el padre. Nina había pasado 2 años y medio en la universidad, y ya se había acostumbrado a la rutina. «Cuando termines la universidad, te ayudaré a conseguir un buen trabajo en una escuela.
y después te casarás. Aunque el padre decía cosas correctas, Nina no tomaba en serio sus palabras. Además, ya estaba acostumbrada a hacer todo al revés, y no podía esperar para sorprender a su padre. Pronto se presentó la oportunidad con Andrei Smirnov. Nina conoció a Andrei en los Juegos Deportivos Estudiantiles, donde su curso estaba incluido en el grupo de apoyo. Andrei formaba parte del equipo estudiantil, y las compañeras de Nina miraban al joven con admiración y expresaban su entusiasmo. ¡Ese Smirnov! ¡Qué encantador! Sería genial tener un romance deslumbrante con él. Nina nunca había sido aficionada al deporte, por lo que las suspiraciones de sus amigas le sorprendían. Chicas, ¿por qué están tan entusiasmadas? A mi parecer, no hay nada especial en ese chico. Una de las chicas la miró con desconcierto. Ninka, ¿qué dices? Es Smirnov, el gimnasta más destacado. Nina despectivamente resopló. Sería diferente si hubiera alguien por quien volverse loca. La espartaqueada duró toda una semana, y durante esos 7 días, el grupo de apoyo animó mientras los espectadores en las gradas animaban. Era difícil decir por quién se estaba animando más, si por los atletas defendiendo el honor de sus instituciones educativas, o por las chicas, que parecían listas para desfiles de moda. Justo antes de la ceremonia de clausura, Smirnov se acercó inesperadamente a Nina. Durante un rato, la observó sin ceremonias y luego dijo: «He estado observándote toda la semana y, para ser honesto, me ha complacido mucho. Espero que un día la belleza realmente salve al mundo de una catástrofe inminente». La chica se sorprendió y no sabía qué responder a tal cumplido brillante. Aunque Smirnov era experimentado en conquistar corazones femeninos, la chica se sintió desarmada por sus palabras. Con voz temblorosa y nerviosa, preguntó: «¿Qué?». Smirnov, con tono profesional, continuó: «Probablemente sabes que mañana será la clausura de la espartaqueada. Necesitamos 2 chicas para la ceremonia de entrega de premios y regalos. Eres una de las representantes más destacadas del grupo de apoyo. Espero que no te niegues a ayudarnos». Nina esperó unos segundos antes de decir: «Sí, estoy de acuerdo». Nina y otra chica del grupo recibieron aplausos del público, flores y regalos. Cumplieron perfectamente con su misión, y después del evento, Smirnov las invitó a un restaurante elegante. Durante toda la noche, Smirnov dedicó su atención solo a Nina. La sinceridad de Smirnov, y especialmente su sonrisa encantadora, conquistaron a la joven, quien pronto se dio cuenta de que estaba enamorada de él. Andrei tampoco escondía sus sentimientos y obsequiaba a Nina con regalos costosos. A Nina no le preocupaba que él hubiera estado casado antes y tuviera una hija de su primer matrimonio. Esperaba con ansias que él le pidiera que se casara. El día llegó. Smirnov impresionó a su elegida al arrodillarse y entregarle un elegante anillo con un diamante. Nina no fue prolija en palabras, simplemente dijo: «Cásate conmigo». Esa noche, a Nina le parecía que la felicidad le guiñaba desde el cielo, y para no estropearla, decidió no informar a sus padres sobre la boda inminente. Pero pronto se dio cuenta de que el diamante en el anillo regalo no era un diamante real, sino un circonio, y su felicidad, ahora como Smirnov, también resultó ser falsa. Solo después de enterarse, Smirnov, contra su voluntad, dejó el deporte profesional, ya que se había aficionado a las bebidas alcohólicas. Gracias a viejas conexiones, logró conseguir un trabajo en una escuela deportiva infantil, pero allí también estaba en peligro porque no podía dejar su hábito dañino. En esta situación, él culpaba a otros. «¿Qué monstruos me rodean? Todo es envidia, el sentimiento humano más bajo». Durante un tiempo, Nina creyó en su esposo y lo compadecía mucho. Pero pronto se dio cuenta de que todas las conversaciones sobre conspiraciones eran solo fruto de su imaginación enferma. Intentó muchas veces desmentir ese mito, pero Andrei no quería escucharla. «Pensé que me entenderías, pero estás con ellos. Eres igual que los que manchan mi nombre. Mi vida es un verdadero desastre». Nina tuvo que dejar la universidad porque su esposo la celaba por cualquier cosa,
y exigía su obediencia total. Cuando se embriagaba, usaba la violencia. Nina comenzó a considerar. La idea de escapar de su marido alcohólico se vio frustrada por el embarazo. Cuando Andrés supo que tendrían un hijo, prometió solemnemente a Nina que dejaría de beber y sería un padre ejemplar. Ella le creyó de nuevo, pero su compromiso con un estilo de vida saludable duró poco más de 5 años antes de que recayera. Fue expulsado de la escuela deportiva y se dedicó a descargar vagones. La mayor parte de su dinero lo gastaba en bebida, y llegaba a casa en un estado semiconsciente, exigiendo dinero para cerveza. Nina, por favor, dame dinero para una cerveza, decía con desesperación. No tienes idea de lo mal que me siento. Ella, en su desesperación, lloraba. Andrés, ni siquiera tenemos dinero para pan, y tú pides para beber. Vanechka pronto andará descalzo porque no podemos comprarle zapatos nuevos. Andrés no toleraba los rechazos y empezaba a insultar a su esposa. ¿Y tú quieres decir que yo soy el culpable? ¿Alguna vez te has preguntado por qué bebo? Es porque me has cansado con tus quejas, y ver tu cara me repugna. Pareces una vieja. Frecuentemente tales escenas ocurrían delante del pequeño Iván. Una vez, la educadora del jardín de infantes le preguntó a Nina Grigorievna sobre la situación familiar. ¿Por qué te interesa?, preguntó Nina sorprendida. Porque tu hijo se ha vuelto muy nervioso. Llora sin razón aparente, siempre se oculta y no quiere jugar con los demás niños. El niño claramente está sufriendo una influencia negativa. Si en nuestro jardín todo está bien, entonces el problema debe estar en casa. Nina no tuvo argumentos para contradecir la observación, así que escuchó en silencio las quejas de la educadora. Al final de la conversación, la educadora sugirió: la psique de los niños a esta edad es muy delicada. Te aconsejo que consultes a un especialista. Preocupada por la salud de su hijo, Nina preguntó: ¿qué especialista? Un psiquiatra infantil. Nina se sintió mareada y casi se desmaya. ¿Acaso Iván estaba tan mal que necesitaba un psiquiatra? La educadora, dándose cuenta de que había exagerado, intentó tranquilizar a Nina. No tomes esto tan a pecho. En mi experiencia, ninguna familia está exenta de problemas con los niños. No hay nada de malo en consultar a un especialista. Un buen profesional puede ayudarles. Esa noche, Nina se dio cuenta de que necesitaba hacer un cambio urgente en su vida. Cuando ella y su hijo regresaron a casa, su esposo ya estaba borracho. En sus incoherentes discursos predominaban las recriminaciones hacia ella. Nina no respondió, sino que rápidamente empacó las pertenencias de ella y de su hijo. Andrés, sorprendido por sus acciones, intentó levantarse, pero una fuerza invisible lo hizo caer de nuevo en el sofá. Nina, con su hijo, abandonó el apartamento y suspiró con alivio cuando llegaron a la parada del autobús. El niño preguntó: «Mamá, ¿dónde vamos a vivir ahora?». Ella, con optimismo, respondió: «Iremos a la casa de los abuelos de Iván». La noticia alegró al niño, que comenzó a preguntar entusiastamente sobre los familiares que nunca había conocido. Nina estaba nerviosa antes de llamar a los padres. En su interior, esperaba que todos los problemas y malentendidos quedaran atrás. Pero sus esperanzas se desmoronaron cuando se encontró con la fría mirada de su padre. Grigori Ilich abrió la puerta, pero no se apresuró a dejar entrar a los visitantes. Con una mirada prolongada, miró a su hija, y luego, con sarcasmo, le preguntó: «Así que has estado paseando. Cuando te apretó el zapato en un lugar, decidiste volver». Vera Anatolievna intentó mostrar una sincera alegría en su rostro, pero era una mala actriz, por lo que sus lamentables exclamaciones parecían fuera de lugar en la situación actual. Nina llegó y preguntó: «¿Y quién es contigo? ¿Nuestro nieto Grisha?». «¿Por qué estás en el umbral, querida? Entra, hija», dijo la mujer, tratando de pasar por la puerta. Pero Grigori Ilich, lanzando una mirada severa a su esposa, dijo: «¿Y ahora te acuerdas de nosotros después de tantos años? De repente, recuerdas que tienes padre y madre.
Los ojos del padre lanzaban rayos hacia su hija y su nieto. Iván se escondió detrás de su madre, y desde allí miraba con miedo a su abuelo. Vera Anatolievna intentó persuadir a su esposo. Grisha, no puedes hacer esto. Están cansados del viaje. Déjalos descansar y mañana les dirás todo lo que piensas. Nina también esperaba el desenlace, pero de repente sintió que sus manos temblaban. Miró a los ojos del niño y allí se reflejaba un mar de miedo. En su mente apareció el pensamiento: Nina, sal de aquí rápido. Basta de dañar la psicología del niño. Tu padre no es mejor que tu esposo. En voz alta, dijo con sarcasmo: Gracias, papá, por la cálida bienvenida. Pueden vivir y disfrutar. No los molestaré nunca más. Corrían escaleras abajo, apresurándose por salir de la casa. No querían ser vistos. En el fondo, Nina aún esperaba que su madre intercediera por ellos, que los siguiera, pero Vera Anatolievna no se atrevió a desobedecer a su esposo, quien le ordenó: No sigas tras ellos. Déjalos ir. La voz del padre resonó en el vestíbulo, mientras que el implorante grito de Vera Anatolievna respondía: Grisha, no puedes hacer esto. Es nuestra hija. No tiene a nadie más que a nosotros. La respuesta de su padre a las lágrimas de su esposa fue la puerta que se cerró de golpe. En ese momento, Nina se dio cuenta de que no podía confiar en nadie más. Ella misma tenía que asegurar una vida digna para ella y su hijo. Durante largos 6 años, una madre soltera luchó con las dificultades que la acechaban en cada paso. Pasó por todos los círculos del infierno, pero no se rindió ni retrocedió, pues, como dice el pueblo, el cielo recompensa la paciencia. Las penas de Nina Grigorievna terminaron cuando conoció a Vladimir Gagarin, un conocido empresario. A pesar de su alto estatus, Vladimir Semenovich era una persona sencilla en la vida. Rodeó a su esposa con cariño y aceptó a su hijo como propio. Nina Grigorievna se acostumbró rápidamente a una vida tranquila y sin preocupaciones. Intentó no recordar su pasado, porque creía firmemente que le esperaba un futuro mejor. Pero la enfermedad repentina de su esposo hizo que Nina Grigorievna recordara que la vida es, en esencia, una lucha por la supervivencia. Con este pensamiento, la viuda se durmió al amanecer, sin cerrar los ojos toda la noche. Katia. No se puede decir que se hubiera acostumbrado a vivir en la rica casa de los Gagarin. Amaba a Iván con todo su corazón y perdonaba su inseguridad, su falta de resistencia a la influencia de su madre y otras debilidades, a pesar de que la madre de su esposo, desde el primer día de su vida en común, la trató con un desprecio marcado. Pacientemente esperó su momento, y había razones para ello. Poco antes de su muerte, Vladimir Semenovich cambió drásticamente su actitud hacia la joven, y había razones para ello. Pero lo más importante estaba por llegar. Muy pronto el momento de la verdad se acercaría, y Katia ya imaginaba cómo se sorprendería su odiada suegra al conocer toda la verdad. La joven suspiró, y tratando de no despertar a su esposo, salió de la cama. Iván, con voz somnolienta, murmuró: ¿Por qué te has levantado en medio de la noche? Katia, dulcemente, dijo: Duérmete, solo voy a tomar un poco de agua. Mi boca está seca. Iván murmuró algo indefinido y volvió a dormir. Katia, de puntillas, pasó a la habitación contigua, que su esposo había convertido en su oficina. Sin hacer ruido, encendió la computadora y estudió detenidamente las reseñas de clientes sobre el Salón Prima, del cual su suegra era propietaria. No encontró nada nuevo. Algunas reseñas eran positivas, pero también había opiniones negativas. Katia notó que en los últimos 3 meses había aumentado el número de valoraciones negativas sobre el trabajo del salón. La joven murmuró para sí: Tienes que pagarme, vieja bruja, me harás bailar aún. Todos tus malvados actos se te volverán en contra, y yo añadiré un poco de brea a tu barril de miel. Katia complementó las reseñas con un comentario nada favorable, en el que aconsejaba a los visitantes que no compraran nada en Prime. Satisfecha con la acción realizada, Ekaterina decidió entrar en Odnoklassniki y dejó un breve mensaje. Mamá, todo está bien conmigo.
Te extraño mucho. Saluda a la abuela de mi parte. Desde la habitación se oyó el sonido de pasos descalzos, y Katia se apresuró a apagar el ordenador. En el umbral de la puerta apareció el rostro de su esposo. Katia, ¿qué haces aquí? No puedes dormir. Decidiste distraerte un poco intentando obtener información confidencial. La joven mujer se sorprendió. ¿Acaso tienes secretos? El hombre forzó una sonrisa confundida. Lo decía en broma. ¿Qué secretos podría tener yo, especialmente de ti? Vamos a dormir, me siento incómodo sin ti. Katia apagó la luz y siguió al marido a la habitación. Iván se quedó dormido de inmediato, pero ella no podía acomodarse para dormir. Seguía pensando en su madre y en su abuela, recordando su feliz infancia. El evento más brillante y memorable de su niñez fue el cumpleaños número 5. En honor al pequeño jubileo de su hija, su padre decidió organizar una celebración grandiosa. Gastó una fortuna en la compra de globos, confeti y otras cosas que siempre entusiasman a los niños. Por supuesto, la mesa también estaba repleta de dulces y frutas exóticas. Katia, vestida con un vestido blanco y aéreo, recibía a los invitados en la puerta. Ellos no ocultaban su admiración, ya que un festejo de tal magnitud era inusual para los habitantes del pueblo. Algunos de los invitados no dudaron en hacerle observaciones a los jóvenes esposos. ¿Acaso no tienen nada mejor en qué gastar su dinero? Podrían haberlo invertido en algo útil. Y tú, Vovka, compraste tantos globos, dijo uno de ellos. El padre solo se reía. No me importa gastar en mi única hija. Quiero que recuerde su primer aniversario toda su vida. Las palabras del padre resultaron ser proféticas, ya que ese día quedó grabado en la memoria de Katia para siempre. Sin embargo, poco después de su cumpleaños, papá se fue a la ciudad a trabajar. Mamá lloraba y le rogaba que se quedara, pero él la consolaba. Nastia, no puedo seguir aquí en este pueblo apartado. No hay perspectivas de una vida normal. Es todo gris y miserable. En la ciudad, papá me prometió ayudarme. En cuanto me establezca, vendré a buscarte. Ella y mamá despidieron a papá hasta la parada del autobús, y se quedaron despidiéndolo durante mucho tiempo. Mamá lloraba. Cuando regresaron a casa, la abuela Lera dijo: «Ya se ha ido tu querido. Mi corazón lo siente. No volverá». Mamá empezó a reprocharle a la abuela: «Ya tengo el corazón roto en pedazos, y tú aquí prediciendo desgracias». La abuela respondió: «Siempre digo la verdad, y te advertí que Vovka es un hombre complicado y mira a otras mujeres. ¿Crees que él será el único que se divierta en la ciudad? Todos los hombres tienen naturaleza de canalla, y el tuyo no es mejor que los demás». Mamá replicó tímidamente: «Vovka tiene a su padre en la ciudad. Él lo ayudará a abrir su propio negocio. Toda su vida ha estado vagando, y ahora recuerda a su hijo». No creo en tales cuentos. Katia, con solo 5 años, no entendía mucho, pero quería creerle a mamá más que a la abuela. Al principio, papá aún les llamaba, enviaba paquetes y dinero, pero luego, durante mucho tiempo, no hubo noticias de él. Mamá incluso pensó en ir a la ciudad a buscarlo, pero él llegó inesperadamente. Durante su ausencia, papá había cambiado mucho, y Katia no lo reconoció de inmediato. Solo cuando él le preguntó: «¿Cómo está mi pequeña princesa?», lo reconoció por la voz. Se lanzó a su cuello, pero mamá la empujó bruscamente. «Tu padre no merece tal recibimiento. Ha encontrado a alguien más para ti, que ahora se abrace con su hijo adoptivo». El invitado, al principio desconcertado, recuperó rápidamente su seguridad y empezó a reprocharle a su esposa: «Nastia, ¿por qué actúas así? He venido con buenas intenciones, les he traído dinero, y quiero que no nos separemos como enemigos». Luego, papá sacó varios billetes de su cartera y los colocó sobre la mesa. En ese momento, ella pensó con alegría que finalmente mamá le compraría una bicicleta. Pero Anastasia Dmitrievna no apreció la generosidad. En un arranque de rabia, ella tomó un manojo de billetes y se los arrojó directamente a la cara. Los envoltorios de papel se rompieron,
y los billetes se esparcieron por la habitación en un espectáculo fascinante. La niña observaba con entusiasmo cómo los papeles de colores descendían suavemente al suelo y exclamó: «Parecen confites». Anastasia Dmitrievna, con enojo, respondió: «Sí, querida, son muy similares. Dile a tu papá que no necesitamos su dinero». Katia no quería que su padre se fuera, por lo que no obedeció la orden materna. Se escondió en un rincón de la habitación y con nerviosismo esperó a ver qué pasaría. El padre, en lugar de recoger el dinero, miró a la madre con tristeza y dijo en voz baja: «No deberías actuar así, Nastia. Piensa en nuestra hija». La madre gritó: «No tienes hija, boba. La has traicionado y ella nunca te lo perdonará. Lárgate y nunca vuelvas». El padre salió en silencio, y Katia, con lágrimas en los ojos, lo observó partir. Poco después, llegó la abuela Lera, quien reprendió a la madre. «¿Qué te crees, rica? Toma el dinero mientras te lo ofrecen». La abuela recogió los billetes del suelo y los guardó cuidadosamente en una bolsa de plástico, y la escondió en un lugar seguro. «Esto será para los estudios de Katia», dijo. La madre no se movió. «Recuerda que no hay ofensa que no pueda ser perdonada, aunque tu padre sea una buena persona. Él no te abandona». Después de un tiempo, Anastasia Dmitrievna no sufrió mucho, y poco después del divorcio oficial, volvió a casarse. Katia no podía ni quería aceptar a su nuevo padre, y su rebeldía causaba indignación en su madre. La abuela y Lera tuvieron que intervenir nuevamente. «Nastia, no te atrevas a exigirle nada a la niña para ti, pero para él, Afanasí es un extraño. Ella nunca lo considerará como un padre verdadero, por más que la obligues». Katia sentía el apoyo de su abuela, por lo que actuaba de manera bastante desafiante. Anastasia Dmitrievna se debatía entre su esposo y su hija, pero no pudo evitar un gran conflicto. Katia estaba en 7º grado cuando esto ocurrió. La chica estaba involucrada en la vida escolar y accedió a organizar una excursión de 2 días a los lugares de batalla cercanos a su aldea, donde tuvo lugar una de las batallas más significativas de la Gran Guerra Patria. La idea de visitar esos lugares fue propuesta por la profesora, y a todos les gustó. Al llegar a casa, Katia se precipitó y, desde la entrada, le dijo a su madre: «El sábado vamos de excursión con la clase, con pernocta. ¿Puedo llevar la tienda de campaña?». Anastasia Dmitrievna no compartía la alegría de su hija. «Primero debiste pedir permiso para tal actividad cuestionable. Tienes solo 14 años, y estoy en contra de las excursiones con pernocta. Y en cuanto a la tienda de campaña, debes pedirle a Afanasy Makarich, ya que es su propiedad». Al recibir un rechazo, la niña casi llora. «Mamá, se reirán de mí. Todos hemos acordado esto». Anastasia Dmitrievna gritó: «Dije que no habrá excursión». El grito de Katia también se escuchó. «Me iré a vivir con la abuela Lera porque ella es la única que me quiere». El esposo de la madre, al oír los gritos, decidió intervenir en el conflicto entre madre e hija, pero su presencia solo empeoró la situación. Katia salió dando un portazo hacia la casa de su abuela, y por la noche, Anastasia Dmitrievna exigió que su hija regresara a casa. Pero la abuela Lera respondió: «Cuando haya un ambiente sano en tu hogar, entonces Katia volverá. Mientras tanto, que se quede conmigo». Más tarde, madre e hija se reconciliaron, pero Katia continuó viviendo con su abuela. Durante ese tiempo, empezó a pensar en buscar a su padre biológico, aunque no compartió sus planes con nadie, ni siquiera con su abuela. Después de terminar la escuela, Katia se matriculó en un colegio médico. La joven intentaba obtener información a través de las redes sociales, pero no encontraba ningún dato sobre el empresario de apellido Garin. Casi se desesperó, pero de repente recordó a su abuelo, a quien nunca había conocido. Así, logró encontrar una pista que eventualmente la llevó a su padre biológico. Katia Garina nunca creyó en el destino en el colegio médico, ni en cómo las personas se encontraban después de décadas de separación. Aunque disfrutaba escuchando tales historias, las consideraba fantasías de los narradores. Sin embargo,
Poco después de obtener su diploma como enfermera general, comprobó por experiencia propia que, aparentemente, algo más grande decide el destino de las personas. Aunque su madre y su abuela esperaban que Katia regresara al pueblo natal, ya que los médicos eran muy necesarios en el área rural, la graduada del colegio se dirigió al centro provincial donde había vivido su abuelo, Semyon Garin. Pero desde el primer paso, tuvo un fracaso. En la dirección que tenía, no vivía ninguna persona con ese nombre. La joven insistió en preguntar a los vecinos, pero todos solo se encogían de hombros, diciendo: «Nunca he oído ese apellido». Una anciana observó acertadamente: «Querida, los oligarcas no viven en esas casas. Ellos construyen mansiones en las afueras de la ciudad, así que deberías buscar a tu pariente allí o ir a la capital». El primer fracaso no desanimó a la joven, que decidió continuar con su búsqueda. Sin embargo, para llevar a cabo su plan, podría necesitar mucho tiempo y recursos, y ella tenía muy poco dinero. Por lo tanto, era urgente encontrar trabajo y alojamiento. Con este objetivo, la joven se dirigió a un hospital cercano a la estación de tren, pero en el Departamento de Recursos Humanos le dijeron que no había vacantes disponibles en ese momento. Una amable dama le aconsejó: «Vuelve en un par de semanas, tal vez haya algo disponible, o deja tu número de teléfono y te llamaremos». Katia dictó su número a la mujer y se dirigió a la salida, murmurando para sí misma: «No puedo esperar 2 semanas. Necesito encontrar dónde vivir y qué comer». Como estaba abrumada por sentimientos desagradables, no prestó atención a lo que sucedía a su alrededor y chocó accidentalmente con un joven que acababa de salir del ascensor. El joven se mostró molesto. «¿Podría ser un poco más cuidadosa?». Katia se disculpó apresuradamente. «Lo siento, no era mi intención. Solo estaba distraída y no te vi». El joven continuó con el mismo tono descontento. «Este es un hospital. La gente viene aquí buscando ayuda. Deberías pensar en otro lugar». Katia soltó un pesado suspiro involuntario. «Me encantaría, pero los problemas no se eligen». Él la miró. «¿Tienes problemas?». Ella forzó una sonrisa. «Sí, acabo de terminar el colegio médico y ahora estoy buscando trabajo. Esperaba encontrar algo aquí, pero me recomendaron volver en un par de semanas. Afortunadamente en esta ciudad no solo hay un hospital. Espero tener más suerte en otro lugar». El joven se animó. «¿Eres enfermera?». La joven asintió con la cabeza, confirmando su calificación, y el joven, como si hubiera escuchado una buena noticia, dijo: «El cielo te ha enviado para mí». En un arrebato de emoción, el chico intentó abrazar a la joven por los hombros, pero se detuvo a tiempo. «Perdona, no estoy en mis cabales. Mi padrastro está enfermo. Recientemente le diagnosticaron cáncer. Ha terminado un tratamiento en este hospital y ahora está en casa, necesitando cuidados individuales». Katia inmediatamente sintió simpatía por él. «No te preocupes, la medicina moderna ha avanzado mucho y muchos pacientes se recuperan completamente». El joven la interrumpió. «Gracias por tus amables palabras, pero no es nuestro caso. El médico me acaba de decir que el proceso es irreversible, lo que significa que las esperanzas de un resultado positivo son prácticamente nulas. Así que, lo único que podemos hacer, mi madre y yo por nuestro ser querido, es tratar de aliviar sus últimos días o meses». Con cautela él dijo: «Entiendo que no es el tipo de trabajo con el que siempre has soñado, pero estoy buscando a alguien que pueda cuidar de mi padrastro». Katia no se sintió para nada complacida con esta propuesta. «En realidad, no soy cuidadora. No es lo que siempre he querido». Pero el joven insistió: «Por favor, no rechaces la oferta inmediatamente. Verás que somos personas agradables. Escucha, el paciente se llama Vladimir Semyonovich». Al oír el nombre del futuro paciente, Katia se estremeció. Preguntó en voz baja: «¿Vladimir Semyonovich?». El joven asintió alegremente. «Sí, es conocido en nuestra ciudad, un empresario de renombre que posee una compañía constructora y una cadena de estaciones de servicio». Katia intentó recomponerse. ¿Podría ser que se trate de la misma persona?
Es solo una coincidencia. ¿Me he dejado llevar como una ingenua? El joven no dejaba de insistir. ¿Qué me dices? Estoy esperando tu respuesta. Katia decidió que no valía la pena tentar a la suerte y aceptó, pero advirtió. Entiendes que no voy a pasar mi vida en el papel de cuidadora. Aceptaré por unos meses, especialmente porque ahora necesito mucho dinero. Después de una breve pausa, agregó. Por cierto, es la primera vez que encuentro a alguien tan preocupado por el esposo de su madre. Por el tono, el joven dedujo que Katia había tenido menos suerte en este aspecto que él. Tú también tienes un padrastro. Katia, sin mucho entusiasmo, le contó brevemente sobre su vida. Sí, mi madre no lamentó mucho después de que nuestro padre nos abandonó. Mi papá encontró a otra mujer y aceptó a su hijo como suyo. A pesar de todo, solo tengo buenos recuerdos de él, aunque mi madre no pudo perdonarlo. El joven suspiró con pesadumbre. Recuerdo a mi propio padre, pero esos recuerdos me llenan de horror y desesperación. No sé dónde está ahora y, para ser sincero, no quiero saberlo. Katia, con pesar, comentó. La vida no es fácil. Llévame a tu padrastro y dime cómo debo dirigirme a ti. Llevamos media hora hablando y aún no sabemos nuestros nombres. El joven se dio cuenta de su descuido. ¡Qué problema! Tan agotado que lo principal se me olvida. Extendió la mano a la chica. Me llamo Ivan Smirnov y mi madre se llama Nina Grigorievna. Es bastante estricta, pero no te preocupes por sus quejas. Katia se presentó simplemente como Katia. Iván se alegró de que el problema principal se resolviera también. Durante el trayecto hacia la casa de campo, le dio a la futura cuidadora instrucciones, pero ella casi no prestaba atención, sumida en sus pensamientos. La incertidumbre la asustaba un poco, pero también se alegraba de haber encontrado tan rápidamente a su padre. Estaba convencida de que su futuro paciente era la misma persona de quien guardaba los recuerdos más cálidos. La dueña de la mansión la examinó con una mirada crítica y se mostró disgustada. A pesar de la presencia de la joven, expresó su descontento a su hijo. Podrías haber encontrado a alguien más decente. Esta chica parece de la aldea. La cara de Iván se sonrojó de vergüenza y exclamó. Mamá, no puede ser así. Apenas pude convencer a Katia. Podría molestarse y marcharse. Nina Grigorievna respondió con firmeza. Si se va, encontraremos a otra. No voy a desperdiciar tiempo con una simple cuidadora. Y tú, Iván, controla tu entusiasmo. Nunca antes había sentido tanta humillación como en ese momento. Quería huir de esa casa para no ver la actitud altiva de la dueña, pero recordó por qué había llegado allí. Durante el primer tiempo, el paciente apenas se levantaba de la cama debido a los efectos severos de la quimioterapia. Por lo tanto, 2 veces al día, Katia le administraba medicamentos fuertes que aliviaban momentáneamente el dolor. Después de las inyecciones, Semyonovich generalmente dormía y solo despertaba por la tarde para conversar con la joven cuidadora sobre diversos temas. Katia se esforzaba por cumplir con sus tareas. Cada petición de su paciente era atendida, y este empeño no solo estaba motivado por un sentido de compasión. Desde el primer día, Katia entendió que Iván y su padre biológico eran la misma persona. En su alma luchaban sentimientos contradictorios. Sentía pena por el hombre que le había dado la vida y que ahora se estaba apagando lentamente, día tras día, como una vela, pero, en lo más profundo de su corazón, también albergaba resentimiento hacia él. Un día, Vladimir Semyonovich le pidió a Katia en voz baja: «Katenka, ¿puedes dedicarme unos minutos? Necesito decirte algo». La joven acercó su silla a la cama del enfermo. «Te escucho». Garin evitaba mirarla a los ojos y su voz temblaba levemente. «Sé que me queda poco tiempo. La muerte no me asusta, pero no quiero irme sin haber resuelto todo en la tierra. Durante muchos años, la culpa hacia una persona no me ha dejado en paz». Katia permaneció en silencio, pero estaba visiblemente nerviosa. Vladimir Semyonovich la miró de manera extraña y luego señaló el escritorio.
En el cajón inferior encontrarás una foto. Creo que entenderás todo. Katia se lanzó al escritorio y casi grita al ver la fotografía. En la imagen aparecía una niña en un vestido blanco rodeada de globos. Vladimir Semyonovich sonrió. Hija, pensabas que no te reconocería. Espero que recuerdes ese cumpleaños. Katia asintió con la cabeza, y Garin continuó. Aunque me dé vuelta, solo puedo decirte una cosa. No serás una buena detective. El cambio en Katia era evidente para Iván y su madre, quienes estaban sorprendidos por la mejora en la salud de Vladimir Semyonovich. El joven no escondió sus emociones. Katia, has hecho un verdadero milagro. De otra forma, no podría explicarlo, porque tu presencia ha mejorado notablemente el estado de Vladimir Semyonovich. Claro, Katia no podía revelar que temía a su esposa o a la situación en general. Iván era un buen tipo, pero muy influenciable por su madre. En cuanto a Nina, ella había cambiado mucho para peor. Cuando la conoció, estaba tan abatida que temía hablar, y ahora se sentía como una reina, solo le faltaba la corona. La vida cómoda arruina a las personas, dijo Iván. Y mi esposa también ha cambiado, pero no para mejor. Katia susurró. Ya me di cuenta. Garin continuó. Así que necesitas mantener el silencio por tu propia seguridad. Durante su estancia en la casa de los Garín, Katia no reveló el hecho de que tenía una relación de parentesco con el anfitrión. Solo una vez, le preguntó a su padre. ¿Cambiaste de apellido para que mamá y yo no te encontráramos? El hombre se rió. Oh, hija, es una historia aparte. Casi tan pronto como me establecí en la ciudad, fui a la casa de campo de mi padre en el tren eléctrico. No sé cómo, pero me robaron el bolso con algo de dinero. Tuve que correr para recuperar los documentos. No noté la error en el pasaporte con las 2 letras adicionales, y en los otros documentos también apareció. Claro, debí haberlo cambiado todo, pero me imaginé lo complicado que sería, y decidí no hacerlo. Ahora ya no tiene sentido cambiar nada. Mis días están contados, y lo sé muy bien. Sonrió amargamente. Ya es demasiado tarde para cambiarlo. Es momento de irse. Después de esta conversación, Katia lloró toda la tarde. Iván notó de inmediato que ella estaba deprimida. Katia, no voy a preguntarte por qué estás tan triste, pero estoy dispuesto a animarte. Iván ya le había mostrado su interés varias veces, y ella aceptaba sus atenciones con gusto, pero esta vez, su tono amable la irritó. El joven, con una sonrisa comprensiva, dijo, «Puedo llevarte a la ciudad. Hay muchos lugares de entretenimiento». Katia lo interrumpió. «No puedo dejar a Vladimir Semyonovich. Y además, no me gustan los restaurantes. Crecí en el campo, y allí la gente está acostumbrada a trabajar en lugar de divertirse sin motivo». Iván no se ofendió, manteniendo una sonrisa amable. Katia se sorprendió y preguntó, ¿por qué tienen todo y aún así necesitan un lugar en el campo? La respuesta, que podría considerarse una confesión, le reveló un poco más sobre él. Katia prometió al joven que, en cuanto tuviera la oportunidad, lo presentaría a su madre y a su abuela. El joven no quiso esperar y, en una tarde de primavera, le pidió a Katia que se casara con él. Ella no se sorprendió, ya que esperaba esas palabras. Dado que no se contemplaba una boda ruidosa, decidieron casarse en una ceremonia civil y luego celebrar el evento de manera modesta en el círculo familiar. Cuando llegaron al mansión, radiantes de felicidad, Nina Grigorievna los recibió en la entrada principal con una expresión de descontento. Primero, se lanzó contra Katia. «Querida, te estás pasando de la raya. Te contrataron para trabajar en una casa respetable. ¿Y qué estás haciendo?». Iván decidió aclarar la situación de inmediato. «Mamá, por favor, no grites a mi esposa». La sorpresa hizo que Nina Grigorievna se tambaleara y respirara con dificultad, sujetándose el pecho. Iván le dijo, «¿Es necesario bromear con mamá?». «No estoy bromeando», respondió el joven, mostrando el certificado de matrimonio. Ante el llanto de Nina Grigorievna, ella se encerró en su habitación, y solo al día siguiente salió de su refugio improvisado. La suegra,
Sin mirar a su hijo, le dijo a la nuera: «No esperes una vida dulce ni mi indulgencia. Mi hijo cometió un error y pronto se dará cuenta, pero no me meteré. No voy a intervenir en tu vida familiar. Lo resolverás tú misma, pero trata de no aparecer mucho por aquí. Recuerda que eres una intrusa y nunca serás parte de la familia». Tras decir esto, Nina Grigorievna se fue, y Iván abrazó a su esposa, tratando de consolarla. «No te preocupes, con el tiempo todo mejorará. Hablaré con mamá». La conversación de Iván con su madre fue larga. Hizo todo lo posible para suavizar la posición inflexible de Nina Grigorievna, utilizando todos los argumentos posibles, incluso amenazando con irse de casa con su nueva esposa. No se sabe si fue esto o algo más, pero la dura suegra accedió a participar en una pequeña celebración familiar por el matrimonio de su hijo. Al día siguiente, toda la familia se reunió en la sala de estar. La celebración empezó de manera bastante adecuada, con brindis por la salud de los recién casados, sonrisas y bromas. Sin embargo, Nina Grigorievna no pudo evitar hacer comentarios ácidos sobre la disposición de la mesa, preparada por Katia, y los secos bocadillos, especialmente el pastel Napoleón, con el que Katia había intentado impresionar a la anfitriona. La paciencia de la suegra se agotó de repente. Con una expresión impasible preguntó: ¿no se supone que la joven familia debería estar decorada de alguna manera, en lugar de ser un espectáculo tan triste? La tensión hizo que Iván saliera rápidamente de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Más tarde se supo que Vladimir Semyonovich tampoco estaba contento con el matrimonio. «Katia, te arrepentirás de esto. Iván es una persona muy débil, y te será difícil con él». No se dijo más, y la salud de Vladimir Semyonovich empeoró cada día. Katia casi no salía de su habitación, vigilando al enfermo día y noche. Sus ojos no dejaban de llorar, ya que le resultaba insoportable ver cómo su padre se debilitaba minuto a minuto. Una noche, Vladimir Semyonovich la llamó. «Katia, ven aquí». Ella se acercó a su cama. «¿Te hago una inyección para el dolor?». El hombre sonrió con dificultad y tocó la mano de la joven. «Eres muy amable. Serás una gran médica». Ella sonrió. «Solo soy enfermera y no tengo planes de continuar con mis estudios por ahora». Vladimir Semyonovich acarició su mano. «Eres tan joven y tienes todo el futuro por delante. Pero lo que quería decirte es otra cosa. Cuando llegaste a esta casa, decidí cambiar mi testamento. No quiero que mi hija biológica carezca de nada. El abogado ya ha preparado todos los documentos. Mi madre esperaba con impaciencia el momento en que pudiera apoderarse de todo, pero para mí nunca llegó a ser una persona cercana». Ese largo monólogo le quitó al enfermo las últimas fuerzas. Se recostó sobre las almohadas y cerró los ojos. 2 días después, Vladimir Semyonovich falleció. Tras su funeral, Nina Grigorievna intentó resolver los problemas que el fallecido había dejado atrás. Su mente estaba constantemente inquieta por la duda sobre la paternidad del hijo de Katia. En ese momento, la señora Garina optó por una estrategia de espera, pues 6 meses no eran tanto tiempo, y se podía soportar. Sin embargo, no imaginaba que tras la muerte de su esposo le lloverían tantos problemas. A pesar de los esfuerzos de Garina, logró resolver los problemas financieros con gran dificultad. La operación de salvamento no se llevó a cabo sin la activa participación de Galina Igorevna. Unos días después del exitoso encuentro de Nina Grigorievna con el abogado, Pulkinia acudió a su oficina y le dijo de inmediato: «Nina, he encontrado a una persona que está dispuesta a ayudarte, y además no exige nada a cambio. Quiere que Primia se comprometa a publicitar y vender los productos de su empresa». Garina, desconfiada, preguntó: «¿Y eso es todo?». Pulkinia asintió con la cabeza. «Sí, eso es todo». Nina Grigorievna admitió: «Esto no me gusta. El difunto Vladimir Semyonovich solía contarme que eso es típico en las tomas de empresas. Primero, el empresario confiado te engaña, incluso te da dinero, pero antes de que te des cuenta, tu negocio acaba en manos de otros». Galina Igorevna se hundió en la silla. «Nina, este no es el caso.
Conozco a esta persona y confío en él como en mí misma. Si tiene secretos, probablemente tienen que ver contigo o con tu hijo. Garina sonrió. Galina, no pongas a prueba mi paciencia. Dime, ¿quién es este benefactor misterioso? Su amiga, con un susurro, respondió. Es el señor Sabatsky. La sangre se subió al rostro de Garina, y Pulquiña exclamó con alegría. Él estaba interesado en ti. ¿Por qué no me dijiste nada? Sabatsky no había sido más que un interés superficial. Pero él me prestó atención mientras Vladimir Semyonovich estaba vivo. Eso no importa ahora. Lo más importante para mí es saldar las deudas fiscales y resolver los problemas con los proveedores. En 40 días, enviaré a todos al diablo. Pulquiña tembló. ¡Qué fecha tan ominosa! 40 días. Suena a simbolismo. Garina, cállate y no profetices, dijo Garina. Estos pocos semanas no cambiarán nada. Esa misma noche tuvo lugar una reunión con el señor Sabatsky. Él entregó un cheque de gran suma y sugirió con evidente insinuación. Nina Grigorievna, el destino nos ha reunido de nuevo. Pronto tomarás posesión de la herencia y podrás disponer libremente de los bienes de tu difunto esposo. Estoy dispuesto a ayudarte en esta tarea difícil, especialmente porque es complicado para una mujer manejar una gran propiedad, especialmente en áreas que no conoce bien. Garina comprendió que Sabatsky se refería a la empresa constructora y a la cadena de estaciones de servicio. Le hubiese gustado romper el cheque que le entregó el invitado, pero no lo hizo. Con una voz algo ronca dijo: «Está bien, consideraré su propuesta». Sabatsky se despidió diciendo: «Si necesita algo, no dude en llamarme, incluso de noche». Aunque en ese momento los ojos del empresario se nublaron con una capa aceitosa, Garina se contuvo de enviarlo a paseo. Regresó a casa tarde y estalló en gritos al ver a su nuera. «¿Todavía estás aquí? Deberías irte a tu pueblo con tu hijo». Lo que escuchó a continuación la dejó en shock. Yerina cruzó los brazos sobre el pecho y, muy en silencio pero con expresión, dijo: «Nina Grigorievna, debes prepararte para irte». Garina se agarró la garganta, pues un nuevo ataque de asfixia la abrumó, pero tras unas respiraciones profundas, se calmó y comenzó a gritar. «¿Qué acabas de decir, cabeza hueca? ¿Me estás diciendo que me vaya de aquí?» Katia también respondió a gritos. «Es mejor que te vayas porque esta casa y todo lo demás me pertenece». La ira nubló el juicio de la mujer. Enfurecida por la audacia de su nuera, agarró un zapato decorado con una cabeza de león y se lanzó al ataque. «¡Lárgate!». La disputa entre las dos mujeres hubiera terminado en una pelea física si Iván no hubiera intervenido. Le quitó el objeto potencial de represalia a su madre e intentó calmarla. «Mamá, ¿cuánto más vas a atacar a mi esposa?». Nina Grigorievna susurró. «Atacarla. No sabes lo que acaba de decirme. Ella afirma que todo le pertenece a ella y me ha aconsejado que recoja mis cosas. Supongo que también se aplica a ti, Iván. Creo que es el momento de llamar a especialistas en salud mental». Iván miró a su esposa. «Katia, ¿puedes explicarme qué está pasando?». Ella asintió y le entregó un documento. «Esto es una copia del testamento de mi padre». El hombre dejó caer el papel. «Vladimir Semyonovich es tu padre». Nina Grigorievna gritó. «Hijo, no escuches a esta chica. ¿No ves que está loca?». A pesar de los intentos de Katia de calmar a su suegra con un sedante, Nina Grigorievna continuó alterada, maldiciendo a Katia y criticando a Iván. Iván, igual de impactado que su madre, le preguntó a Katia: «¿Sabías todo esto y no dijiste nada? Estás aquí solo para hacerme daño». Katia lloró y suplicó: «Perdóname, no esperaba que todo saliera así. Sí, sabía que Vladimir Semyonovich era mi padre. Al principio quería vengarme de ti y de tu madre por haberme arrebatado a mi papá. Pero pensé que me amabas. Creí que había encontrado a la mejor persona, y resulta que eres una simple aventurera». Iván se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Katia corrió tras él, pidiéndole que no se fuera. «Por favor, no te vayas. Perdóname por todo esto.
te amo de verdad, y no me importan los problemas si estás a mi lado. Iván no se volvió, pero Katia, desesperada, gritó: «Iván, hice una prueba de paternidad. Vas a tener un hijo». Iván se detuvo en seco, y con voz temblorosa preguntó: ¿Es esto otra broma? Katia se lanzó hacia él, cubriéndolo de besos. Es verdad. Simplemente no tuve tiempo de decírtelo antes. Esta noticia lo cambia todo. No sé cómo lo tomará mi madre, pero creo que tiene derecho a saber que pronto será abuela. Inesperadamente, Nina Grigorievna se alegró al saber que tendría un nieto, pero esto no cambió su actitud hacia Katia. Aunque Katia pagó todas las deudas, Nina seguía amargada. Katia, deseando entender lo que atormentaba a su suegra, le preguntó: ¿qué te preocupa? ¿Qué te atormenta? Nina Grigorievna comenzó a contar su historia, su matrimonio fallido, sus problemas con su único hijo y su deseo de que su hija se casara con un hombre adinerado. Al escuchar la confesión de su suegra, Katia la abrazó y la llamó por primera vez: «Mamá, debes visitar a tus padres. Si quieres, puedo ir contigo». Mientras tanto, Grigori Ilich estaba leyendo el periódico cuando una ave se estrelló contra la ventana del 8º piso. Se volvió hacia su esposa y le preguntó: «¿Desde cuándo te interesan estos asuntos? No soy un experto en aves, pero creo que las aves aparecen cuando hay visitantes». Su esposa respondió: «¿Qué visitantes? Desde que te jubilaste, nadie se acuerda de nosotros». No terminó de decirlo cuando alguien tocó la puerta. Temiendo un problema, Grigori Ilich dijo: «Siento miedo, ve tú». Su esposa fue a abrir la puerta y pronto se escucharon exclamaciones de alegría. «Grisha, Grishenka, ven rápido. Nina ha llegado». Grigori Ilich temía que su corazón no soportara tanta emoción. Abrazó a su hija y susurró: «Perdóname, no creíamos volver a verte. Lo sentimos». Nina también lloró, abrazada a su padre. «Perdóname a mí también. No pensé que me costaría tanto estar lejos de ustedes». Vera Anatolievna, con el rostro lleno de lágrimas, se unió al abrazo. Los tres se abrazaron, lloraron y se lamentaron por no haberlo hecho antes. Katia, desde un rincón, se alegraba por todos y pensaba: «Mejor tarde que nunca». Con el tiempo, la familia encontró su equilibrio. A pesar de las tensiones iniciales, Katia y Iván se adaptaron a la vida juntos. Y Nina Grigorievna, aunque seguía siendo reservada, empezó a aceptar a Katia poco a poco. La noticia del embarazo trajo una nueva dinámica a la familia, y Nina comenzó a mostrar un interés más cálido hacia su nuera, especialmente cuando la futura abuela se dedicó a preparar el hogar para la llegada del bebé. La reconciliación entre Katia y su madre también avanzó. Después de la emotiva reunión, Katia se dio cuenta de que su madre y su abuela realmente necesitaban de su apoyo. Así, comenzó a visitar a sus padres con mayor frecuencia, y aunque la relación seguía siendo complicada, el tiempo y los esfuerzos de Katia ayudaron a suavizar algunas de las heridas del pasado. Vladimir Semyonovich, aunque debilitado por la enfermedad, estaba feliz de ver que su hija había encontrado un lugar en la vida de su familia. Pasaba sus días conversando con Katia sobre el futuro de su nieto, y le daba consejos sobre la vida y la familia, siempre con el deseo de dejar un legado positivo. El nacimiento del hijo de Katia y Iván fue un momento de gran alegría y unión. La llegada del pequeño hizo que todos, incluidos Grigori Ilich y Vera Anatolievna, se reunieran para celebrar y dar la bienvenida a la nueva vida. A pesar de las diferencias previas, la familia se encontró unida en torno al nuevo miembro, y el niño se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo para todos. La vida de Katia y Iván no estuvo exenta de desafíos, pero con el tiempo aprendieron a manejar sus diferencias y a valorar el amor que los unía. La relación con Nina Grigorievna mejoró, y aunque ella seguía siendo estricta, mostró un lado más tierno al cuidar a su nieto. Katia, ahora más madura y con una nueva perspectiva sobre la vida, continuó con su carrera en el campo de la medicina. A medida que pasaron los años, la familia creció en amor y comprensión, recordando siempre que,
A pesar de las dificultades, el amor y el perdón eran las claves para superar los obstáculos y construir una vida feliz juntos.